Hasta aquí vimos cómo armar los circuitos en el protoboard. Todos nuestros circuitos incluyen siempre alguna fuente, así que veamos cómo configurar una fuente. Tenemos dos opciones de fuentes. Las fuentes de continua, que son la primera que está arriba de más o menos 20 voltios con punto medio, y la segunda que es de 6 voltios. Para nuestros trabajos prácticos usaremos siempre la de 6 voltios, dado que hasta donde sé la fuente de más o menos 20 voltios no está habilitada para el uso. Otra opción sería el generador de funciones que nos da ondas periódicas con distintas formas, que lo veremos más adelante. Para configurar la fuente de continua debemos ir en la zona de instrumentos a la pestaña fuente DC. Aquí estamos viendo una foto de lo que sería la fuente de alimentación. Si se fijan, esta fuente tiene la opción 6 voltios, más 25 y menos 25. Las opciones más 25 y menos 25 se corresponden a lo que es la fuente partida de más o menos 20 voltios que decíamos que no íbamos a usar. Por lo tanto seleccionaremos la de 6 voltios. Aquí debajo nos aparece siempre cuál es la fuente que estamos usando. Fíjense que si cambio esto, cambia el indicador. Nosotros usamos la de 6 voltios y ahora queremos configurar el voltaje. Si se fijan, este dígito está titilando, lo cual indica que podemos cambiar su valor. Con esta rueda podemos ir variando el valor de ese dígito. Si queremos cambiar el valor de otro dígito, usamos estas dos flechas. En este caso nosotros vamos a configurar, por ejemplo, la fuente en 1 voltio. Entonces, movemos el cursor hacia la izquierda y subimos a 1 voltio. El resto de los botones en general están desactivados y lo único que nos interesa es configurar qué tipo de fuente y el voltaje. Con la fuente configurada, ahora nos interesaría saber si esto está funcionando. Para eso podríamos hacer una medición de tensión. Si se fijan, del lado derecho tenemos todos los instrumentos de medición. El osciloscopio, con el canal 1 y 2, que ya lo veremos más adelante, y dos multímetros, multímetro 1 y multímetro 2, que son los correspondientes a lo que está en esta pestaña y en esta. Para cada multímetro tenemos una serie de terminales. Si se fijan, los primeros dos, del primero y del segundo multímetro, se usan para medir voltaje y para medir el valor resistivo de una resistencia. El segundo par de terminales se usa para medir corriente. Entonces vamos a conectar el multímetro 1 para medir el valor de tensión que hay en esta resistencia. Un error muy común, fíjense que me acaba de suceder, es que yo pongo para trazar el cable en un lado y cuando hago clic se mueve y se dibuja sobre un costado, o sea que este cable no está conectado a este terminal y si yo quisiera probar el circuito probablemente no funcione o no tire las medidas que yo espero porque este cable no está conectado. Entonces lo corregimos y ahora sí. Conectamos el terminal negativo. Fíjense que tienen indicaciones de high y low. High, en realidad, lo que indica es que al medir el voltaje vamos a estar conectando a este terminal el punto de mayor potencial. Y low significa que este cable lo conectaremos al de menor potencial. Con el multímetro conectado de esta manera y esta fuente que hace circular corriente en este sentido, la lectura en el voltímetro va a dar positiva. Si yo invirtiera el orden de los cables, no hay ningún problema, el circuito va a funcionar, pero la lectura va a ser negativa. Veamos un poco el uso del multímetro. En la zona de instrumentos tenemos el multímetro en esta pestaña. Para utilizar el multímetro, solo tenemos que girar el selector hasta la medida que queramos realizar. Si se fijan, un multímetro puede realizar medidas de voltaje en alterna, medidas de voltajes en continua. Podemos usar un milivoltímetro en continua para medir voltajes muy bajos hasta 300 milivoltios. Podemos medir resistencias. Esto en un voltímetro se utiliza para medir continuidad, en este caso no está habilitado para este multímetro. Y luego tenemos mediciones de alterna, de corriente y de continua. Es importante remarcar que
como estos circuitos se forman a través de una matriz de interconexión, en general no podemos conectar cualquier componente con cualquier componente, ni tampoco cualquier instrumento en cualquiera de los lugares. Con el voltímetro no vamos a tener ningún problema, pero a la hora de usar el amperímetro, es conveniente conectarlo delante de la primera resistencia de cada rama. Entonces, volviendo a la interfaz, vamos a hacer una medición de voltaje, lo ponemos en voltímetro de continua, chequeamos que esté todo conectado como tiene que ser y ponemos realizar medición. Ok, fíjense que apareció este símbolo, que significa que está procesando. No apareció ningún error en la parte superior, con lo cual el circuito está funcionando. Y el multímetro nos entrega esta lectura, 500 milivoltios, lo cual es lógico, es 0,5 voltios, con lo cual hicimos nuestra primera medición. Intentemos ahora medir corriente. Para medir corriente en un circuito debemos intercalar el amperímetro entre la fuente y la primera resistencia. Estos terminales ya no nos sirven del multímetro porque estos son para medir voltaje y resistencia, así que movemos los terminales. Con el amperímetro sucede lo mismo que con el voltímetro. El terminal high se supone que es por donde va a ingresar la corriente. Fíjense que la corriente vendría desde la fuente, pasa por el amperímetro y vuelve por el terminal de low hacia el resto del circuito. Si usáramos los cables en el orden inverso, no habría ningún problema, pero la lectura daría negativa, lo cual se condice. Vamos otra vez a multímetro, ahora lo pasamos a amperímetro de continua y realizamos la medición. La medición nos da 500 microamperes, lo cual se condice con el valor que tiene que dar, dado que estamos dividiendo 1 voltio dividido 2000 ohm. Probemos de invertir el orden de los cables, para que vean los que les menciono. Ahora la lectura nos da 501,5 con signo menos. No es raro que nosotros realicemos varias mediciones en un periodo corto de tiempo y las mismas se alteren. Esto tiene que ver precisamente con que estamos trabajando con componentes reales y es lo mismo que sucede en la práctica. Una corriente que debería dar 0,5 amperes puede dar ligeramente distinto, por encima o por debajo, debido a muchos factores. Uno de ellos es que la fuente, a medida que le circula corriente, como todos sabemos, es una fuente real, tiene una resistencia interna, con lo cual si en vacío debería tirar 1 voltio, puede que tire un poquito menos cuando le circula corriente. Otro factor a tener en cuenta es que las resistencias, como las podemos conseguir en un local de electrónica, no tienen un valor exacto, sino que cuando por ejemplo uno compra una resistencia de 1 kilo ohm, el valor de esa resistencia está dentro de un margen de tolerancia. Tolerancias típicas son del 5, del 10 o del 1%, lo cual quiere decir que una resistencia de 1K con una tolerancia de un 1% puede variar 10 ohm hacia arriba o hacia abajo. Otros fenómenos que intervienen en el hecho de que las mediciones son distintas pueden ser las variaciones de temperatura en el ambiente en el que se están desarrollando las mediciones o la influencia de ruido electromagnético que se induce en los componentes. La otra posibilidad de fuente que tenemos es el generador de funciones. El generador de funciones nos entrega distintos tipos de ondas en las cuales podemos fijar la amplitud y también la frecuencia, así como también para aplicaciones más avanzadas la componente de continua o el desfasaje. En el generador de ondas del visir tenemos varios controles para configurar el generador de frecuencias. Los controles que están marcados en verde nos sirven para indicar el tipo de onda que podemos utilizar. Si se fijan, tenemos señales senoidales, cuadradas, triangulares y dientes de sierra.
En general a nosotros nos van a interesar principalmente la senoidal y las cuadradas. Los botones remarcados en azul nos permiten configurar parámetros de la señal. El primero la frecuencia, el segundo la amplitud y el tercero, como les decía, el offset. El botón de offset no lo vamos a utilizar por ahora, pero sí el de frecuencia y el de amplitud. Además, los controles remarcados en rojo nos sirven para modificar el valor de un dígito del generador. Y los botones remarcados en amarillo nos sirven para cambiar de dígito. Pasemos a la interfaz para ver cómo funciona esto. Acá tenemos lo que veníamos haciendo hasta ahora. Ahora nos interesa alimentar este circuito con el generador de funciones y vamos a sacar el amperímetro, borramos los cables, devolvemos la conexión a la pata de la resistencia y conectamos el generador de funciones. El terminal rojo arriba y el terminal de masa abajo. Veamos la configuración. Por defecto, el generador de funciones nos da una onda de 1 kHz de onda senoidal con una amplitud de 1 voltio. Esto que indica la pantalla en realidad está mal desde los inicios del laboratorio. Esto no es voltaje pico a pico, sino voltaje de pico, lo que nosotros conocemos como voltaje máximo. O sea que esta onda tiene 1 voltio de pico positivo y 1 voltio de pico negativo, 2 voltios pico a pico. Traten de ignorar esa indicación. Si queremos cambiar la frecuencia, pulsamos en frecuencia. Supongamos que ahora no queremos alimentarla con 1 kHz, sino con 10, entonces cambiamos el dígito e incrementamos. 10 kHz. Si quisiéramos cambiar la forma de onda, basta con apretar cualquiera de los botones de formas de onda. Vamos a dejarlo en senoidal. Configuremos ahora la amplitud. Supongamos que lo queremos alimentar con 2 voltios. Podríamos hacerlo subiendo o bajando, en este caso subiendo, el voltaje de salida. Otra posibilidad para configurar cualquiera de los parámetros es usar el botón Enter Number. Fíjense, si yo hago clic acá, el valor se borra. Y entonces ahora yo, por ejemplo, puedo ingresar con este botón que al costado dice 2 en verde, el valor 2, y me vengo a estos botones que están aquí, que indican, si yo quisiera setear frecuencia, este botón corresponde a los megahertz. Pero en la escala de voltaje esto implica voltaje. Entonces ahí lo tengo configurado. Lo mismo sucede con la frecuencia. Si yo quisiera configurar mediante Enter Number, yo pondría el botón verde, 1, 0, y elegiría este botón que es el que corresponde a los kilohertz. Con esto ya tenemos seteado el generador de frecuencias.